lo que vi en la práctica, porque te repito, yo pienso que hay una teoría cuando se aprueba la ley de lo que va a suceder, lo que debe suceder con la ley y con todo el articulado de la ley. Era atender, reparar, impedir que se repitieran las cosas. Entonces, había un ideal en la ley que al aplicarse por muchas cosas, pues no se consiguieron y de pronto eso frustra un poco. Por ejemplo, las indemnizaciones colectivas. Era un pueblo sufrió determinado hostigamiento durante mucho tiempo de un grupo guerrillero y entonces ese grupo colectivamente tenía reparaciones, ¿sí? Para mejorar su vida. Y te doy un ejemplo. Las mujeres del Zulia. Las mujeres del Zulia fueron sujetos de reparación colectiva. Yo fui a esa reparación colectiva paulatina durante un tiempo y a ese grupo se les dio una casa, se les dio computadores, se les dio un terreno para criar cerdos, se les dieron 100 cerdos para empezar, se les dieron una maquinaria para el procesamiento de carne, de embutidos, ¿sí? Y eso hace casi 10 años y por lo que yo sé, todo eso se ha perdido. Se robaron los computadores, se comieron los marranos. Es decir, no había había una intencionalidad del Estado por mejorar la situación de esas mujeres, pero yo estoy segura que uno va, o la unidad misma va a hacer un balance de eso y no se consiguió absolutamente nada de lo que se quería conseguir. ¿Por qué? Porque fue una inversión de más de 700 millones de pesos para un colectivo que tal vez no estaba preparado y aunque se le dio asesoría, en eso participó la gobernación, la unidad para las víctimas y no sé, creo que el Zulia también, la alcaldía. Pero supongamos que eran 20 mujeres. Tenían que saber de eso y aunque se les capacitó, no. Hacer empresa es muy difícil, pero muy difícil. Entonces, el problema es ese, el problema es qué pasó con esa inversión al final, en qué quedó eso. Eso fue un vacío, para mí fue un vacío que no hay cómo resolver, no hay cómo resolver. Patricia Giraldo Cañas, comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, lleva más de 36 años ejerciendo el periodismo, especialmente en medios impresos. Desde el 2012 combina su profesión con la investigación y la redacción de libros con historias de Norte de Santander y su gente. Entre sus libros publicados cabe destacar Mujeres de Sol y Asfalto, Cúcuta, la gran ciudad y A propósito de noticias. En 3 décadas ha sido redactora, asesora y coordinadora de comunicación interna y externa de varias entidades en Norte de Santander, entre ellas jefe de prensa de la Unidad para las Víctimas. Conversamos con la periodista y escritora en la cabina de la emisora Radio San José. Patricia, como prefiere que le llamen, llevaba su trigueño rostro descubierto, gracias a una coleta baja que hacía que resaltaran sus facciones. Vestía una blusa celeste con algunas incrustaciones perladas, a las cuales yo dirigía mi mirada en ocasiones y volvía a concentrarme en los matices y la franqueza de sus respuestas. Paz en voz, episodio 4. ¿Y ahora qué? En el punto que tocábamos antes se me quedó algo y es decirte que así como había reparaciones colectivas, había reparaciones individuales, pero las reparaciones individuales eran repartir 20 millones entre 6 personas. Entonces yo fui a muchísimas reparaciones individuales, familiares, y yo decía, por Dios, ¿qué va a hacer la gente con 3 millones, con 2 millones de pesos? Eso se lo come el arriendo, el día a día, eso no es una solución. Entonces, yo también creo, pero la gente iba por eso y se entusiasmaba por eso, pero se supone que quienes tienen que pensar más allá del momento, del día a día, yo creo que tendrían que haberse imaginado que eso no era posible. Es más, tampoco hay recursos suficientes para indemnizar a todas las víctimas del país. Hace 5 o 10 años se hacía un estimativo que se necesitaban como 50 años para reparar a todo el mundo. Y todo el mundo estaba pensando, muchos se pudieron haber muerto esperando eso, como la novela de Gabriel García Márquez, que ahora no tiene finalidad, esperando que, y nada. Entonces yo pienso que ahí de pronto hubo un buen interés por darle algo a la gente, pero eso no era reparación. Yo estoy convencida que la verdadera reparación, tú hablabas con mucha gente, se estaba perdiendo toda una generación de gente del campo
porque la gente le tenía terror al volver al campo, es decir, el campesino que salió desplazado y que vino con hijos y los hijos se quedaron en el sector urbano ya no querían volver al campo, no solamente por el temor a ser nuevamente violentados, sino porque ya no era su hábitat, ya no encontraban identidad con el campo. Entonces yo estoy convencida que lo mejor para sanar las heridas de la violencia es recuperar el campo y recuperar la armonía y la vivencia en el campo. Que el campo tenga lo que la gente cree que viene a buscar a la ciudad. Giraldo nos menciona algunos de esos logros que, si se observan con lupa, podría decirse más bien que fueron desaciertos por la falta de profundización que se le dio por parte de los entes gubernamentales. Reparar íntegramente no es una acción tan solo de carácter transaccional. ¿Cuáles cree que han sido esos desafíos más importantes que ha enfrentado la ley? Aparte como de el desafío de la financiación, ¿qué otro desafío a lo largo de estos años ha influido y ha afectado también para que las personas, para que no haya la repetición, para que realmente las víctimas sean reparadas? La persistencia de la violencia. La persistencia de la violencia echa por el suelo toda posibilidad de recuperar y de vivir bien en el campo. Eso es indudable. Y desafortunadamente Colombia es un país sui generis, es decir, nosotros no tenemos un solo tipo de grupos y de violencia que afecten el campo y ahora la ciudad. No, nosotros tenemos grupos armados supuestamente grupos revolucionarios que quieren otro tipo de vida para Colombia, eso sí, ¿no? Tenemos los grupos paramilitares que siguen existiendo, eso es una realidad, que están en contra de estos grupos y viven peleando en toda la geografía colombiana por el territorio. Tenemos el narcotráfico que, pese a todo lo que ha sufrido internacionalmente como sustancias psicoactivas, sigue el narcotráfico en Colombia y eso es un poder muy fuerte. Siguen los grupos criminales que quieren oro o quieren cualquier otro tipo de recursos económicos. Sigue el contrabando, es decir, tenemos demasiados frentes, es muy complicado. Mientras yo por eso pienso que es una utopía, pero vale la pena soñar, pensar con la paz total. Y pensar en la paz total es tratar de negociar con toda esa gente, porque mientras exista un solo grupo, va a hacer daño y va a ser imposible vivir en paz. Va a ser imposible que nos hemos de pensar en matarnos y de mirar todos los días noticias. Incluso los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en eso. El enfoque de esta investigación y la de los capítulos anteriores ha sido la de poder documentar y analizar el rol de los medios de comunicación escritos a la hora de cubrir el conflicto armado y en particular la Ley 1448. Es una ventana de observación que nos lleva a preguntarnos también cómo los medios en la región norte de Santander, en este caso La Opinión, hicieron un seguimiento a la ley, cómo le contaban a sus lectores que en su mayoría están permeados de alguna manera por el conflicto armado. Lo mencionaba usted ahorita de la dificultad, o cómo dentro de esas dificultades o obstáculos los medios de comunicación jugaban un papel importante en cómo se asimilan también todos estos hechos. Cómo desde su perspectiva como periodista de investigación, cómo vio también el papel de los medios de comunicación escritos, cubriendo cómo se desarrollaba la ley de víctimas 1448, pero también cómo hacía ese seguimiento a las víctimas, cómo hacía en parte esa sabiduría por parte de los medios de comunicación para contarle a la ciudadanía en qué iban los procesos. La formación de hoy en día se hace sin contexto histórico y mientras no exista contexto en un hecho, en un acontecimiento, estamos medio informados. Voy a salirme un poquito del orden público y te voy a hablar de otra cosa que es un hecho fuerte en Colombia y ahorita también en otra parte, las inundaciones. Desde que yo tengo uso de razón, oigo que en Barranquilla
hay unos arroyos, unos revueltas que se inunda todo el centro, que se inunda una parte. Desde que tengo uso de razón, o sea, desde hace más de 40 años, yo a veces me he sentado a pensar, porque el periodismo es una carrera de pensar, de sentarse y pensar qué es lo que está sucediendo. Entonces me pregunto, algo estamos haciendo mal los seres humanos, nos estamos robando los caudales de los ríos y el agua se necesita, es un hecho real. ¿Por qué construimos en sectores donde no podemos construir? Y eso pasa en todos los pueblos, hay deslizamientos, estamos haciendo mal las cosas, pero todos los días y todos los meses y todos los años nos ocupamos de decir hay deslizamiento, hay desbordamiento del río, no vamos más allá, algo estamos haciendo más. ¿Por qué la gente está construyendo en sectores de alto riesgo? ¿Por qué? Hay que preguntarse detrás de la noticia por qué se repite 1, 2, 3, no lo estamos haciendo, nos quedamos en la inmediatez. Pasó esto, se cayó esto, murieron 3 personas, se taparon tantas viviendas y no estamos mirando más atrás. Mirar más atrás le da más solución al problema. Es decir, alguna parte de la sociedad está orillando a la gente a irse a vivir en sectores vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué se están quedando con las tierras en donde podríamos estar construyendo sanamente y dejar que los ríos circulen por algunas partes sin problemas y que la gente viva en terrenos aptos sin problemas? Eso mismo pasa con todo. ¿Qué pasa con la guerrilla? Sí, la guerrilla es terrible, la guerrilla asesina, pero hay una razón para surgir de la guerrilla. Eso es lo que no queremos ver. Si nosotros nos ponemos a estudiar nuestros 200 años de independencia, no han existido. Es decir, desde que Bolívar se dejó la piel en las cordilleras de los Andes, de Colombia y de países cercanos para liberarnos y que lográramos ser iguales, no lo consiguió. Es decir, fue en cierta forma, sin que él tuviera la culpa, una mentira. Entonces nosotros, como responsables del desarrollo social de un país y de un mundo, tenemos que preguntarnos qué es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que se repartieron el país, o los 5 países los que se quedaron aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Que los descendientes de esos españoles, que eran mal vistos en España además, porque eran criollos, no eran legítimos, no eran pura sangre, y no los querían mucho en España, que se quedaron aquí, quisieron formar sus propias monarquías, su propio reinado. Hay que decirlo así, sin miedo, y sobre eso sentarnos a reflexionar. Entonces, esta gente empezó a tener descendientes, y cada uno empezó a sentir que era dueño del país, y tú no eres dueño. Entonces quisieron repetir la historia. Yo soy hacendado, yo tengo plata, entonces usted es mi sirviente, usted es mi esclavo en cierta forma. Eso no lo estamos contando. Entonces, ¿qué pasó? Frente a eso surgieron gente que dijeron, no, yo no soy esclavo de nadie. Y empezaron a pelear. Entonces, hay orígenes, razones ideológicas de por qué surgió la guerrilla. Y eso no me hace guerrillero. Que yo reconozca que hubo razones para que la gente se armara y decidiera, vamos a luchar contra esto que quieren quedarse. Y de hecho se quedaron con todo. Entonces, hay que darle contexto, sí, hay que darle a la gente que eso no nos lleva a las armas, que eso no nos lleva a pelear, pero sí a sentarnos y pelear qué es lo que está pasando. Y la historia ha demostrado que siempre ha existido alguien que pelea por las injusticias. Entonces, cuando entendamos eso, cuando le demos contexto y cuando el periodismo se responsabilice más para darle contexto a los hechos que pasan ahorita, que vienen desencadenados de una cantidad de cosas del pasado, podremos sentarnos como personas inteligentes, comenzamos a resolver el problema. Si usted tiene, yo qué sé, voy a decir cualquier locura, 300 hectáreas en un departamento y hay unos que no tienen en qué construir su rancho, eso no es justo. Eso no es justo. Y la injusticia siempre enfrentará al hombre, porque el que se sienta podrá ser golpeado o maltratado, pero un día se levanta. La historia nos da muchísimos ejemplos de eso. Tengo, pues, mis motivos para decir que el sentimiento de lo absurdo no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que brota de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera. Lo absurdo es esencialmente un divorcio, no está ni en uno ni en el otro de los elementos comparados, nace de su confrontación. Albert Camus. Mira, lograr que la sociedad, ni siquiera un individuo, la sociedad como tal tenga un pensamiento homogéneo de justicia, de
liquidar es complicado porque a nosotros tenemos un sentimiento muy arraigado que es el egoísmo, ¿sí? Y ese egoísmo, digamos que con los beneficios materiales, es muy, cuando se funde con los beneficios materiales es muy difícil de entrar en razón una persona. Entonces, por eso es que tú ves familias, los seres humanos somos absurdos, porque nada en la vida es garantía de nada. Nada en la vida nos indica que vamos a llegar al resultado que queremos. No, hay un refrán o una frase que escuché en estos días que la he acuñado y me gusta mucho para los que son creyentes, por ejemplo, que dicen que Dios se ríe de los planes del hombre. Porque uno hace planes con uno mismo, con su descendencia, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, por eso tú ves los clanes familiares, dueños de una empresa o dueños de algo, y entonces esperan que el hijo siga y el nieto siga, y eso es absurdo. No hay una empresa que haya durado tanto en manos de la misma persona, porque las empresas o los grandes inventos los crea una persona en determinado momento, pero eso no significa que tu hijo va a ser igual de genial y va a continuar con otro invento o con el manejo de la empresa. Eso no es cierto. Casi todos se pierden en la segunda, en la tercera generación. Ojalá entendiéramos eso. ¿Qué significa eso? Que lo que uno necesita es que el mundo se mueva en condiciones de que cada uno, independiente de la raza, de la religión, de la condición económica, pueda desarrollar, por decirlo de alguna forma, su talento en beneficio del mundo. Pero a veces la gente que tiene recursos económicos obliga a sus hijos a que tengan que ser, y a veces lo que terminan siendo es un parásito, y a veces en ese querer ser se convierten en dictadores, ¿sí? O personas malvadas por conservar su estatus, porque no tienen las condiciones mentales. Entonces, lo ideal como sociedad y como mundo es que tuviésemos las condiciones para, si tú quieres ser nadadora, sé nadadora. Así tu papá sea un excelente empresario. Si tú quieres ser actriz, pues sé actriz. Si tú quieres ser pintor, sé pintor. Si tú quieres ser cirujano, sé cirujano. Si quieres ser científico, sé científico. Y que tenga las condiciones académicas para conseguir eso que sea. No es justo, porque lo he visto, que un niño que viene en una zona del campo, en norte de Santander, camine 3 horas por un monte completo para llegar a su escuela. No es justo. Y que otro llegue en un Mercedes-Benz a 10 minutos de su casa. No es justo. Humanamente no hay una justificación para eso. Materialmente hay justificación, pero humanamente no. Yo pienso que a la ley de víctima hay que introducirles cambios, ¿sí? Digamos, ajustes, como llaman, ¿no? Ajustes, porque yo no creo que, es decir, reparar no es, aunque la ley contempla muchas cosas, reparar no es darle 20 millones a una persona, ¿sí? Porque la plata se acaba, ¿sí? Y más en unas personas que traen unas necesidades acumuladas de carencias materiales y de carencias afectivas. Entonces, y en un digamos, terreno abonado de tantos intereses, entonces yo no sé hasta qué punto la plata es válida. Me parece que la gente, mientras no pueda retornar, el que quiera el campo es terrible, ¿sí? Mientras no recuperemos la seguridad en el campo, no hay nada que hacer. Y yo pienso que hay que trabajar en eso. Y hay que trabajar con gente que tenga ideas para mejorar esto. Porque si no es complicado. Es decir, yo pienso que una persona, para volver inicialmente, no necesita grandes cosas, ¿sí? Personales. Cada uno con, yo creo que 2 hectáreas, 3 hectáreas, una casita digna, porque lo que necesitamos es que tengan casa digna. Voy a hacer un paréntesis porque a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza. En estos días estaba viendo los estragos del invierno en la costa y vi cómo mostraban, no sé si era una vereda, un corregimiento, un barrio, cómo los vientos se habían llevado todos los techos y habían destrozado las casas. Pero por Dios, la noticia no era esa. La noticia es la vulnerabilidad de estas personas, la miseria en la que vive. Es decir, un zinc. Quienes hemos visto las casas de cerca o hemos, no sé si convivido, no recuerdo que mi casa tuviera zinc, pero cercana a zinc, tú sabes cómo están hechas esas casas, con un zinc, que es una lámina y un clavo sobre un pedazo de madera. Eso no es seguridad, eso no sirve, eso cualquier ventarrón se la va a llevar.
cualquier lluvia se le va a hacer daño. Entonces, a mí me da tristeza que presenten esa noticia como el hecho del día, cuando el hecho del día va más allá. Entonces, con la ley de víctimas, igual, han pasado más de 10 años. Yo creo que como sociedad, la sociedad tiene que sentarse más seguido, pero no es como para hablar carreta, como decimos popularmente, para hablar carreta de tres cosas y para sentar a los funcionarios, que los funcionarios para mí son ejecutores, no pensadores. Entonces, sentarlos y entonces ellos son al final los que deciden qué es lo que se va a hacer. No, hay que escuchar a la comunidad, sí, hay que escucharlo, pero hay que escuchar el que sabe. La unidad le apuesta a garantizar la dignificación de las víctimas y reconocer el poder que tienen para transformar su realidad y la de sus territorios. Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta la necesidad de actualizar la Ley 1448 de 2011, junto con el Ministerio de Justicia, se prepara una propuesta de ajuste a la ley. Se trata de una reforma concertada con las víctimas, organizaciones de víctimas, líderes y lideresas sociales, comunidades étnicas, organismos de control, entidades gubernamentales, comunidad académica e internacional, congresistas y otras delegaciones de la sociedad civil. En los 2 primeros meses del 2024, la Unidad para las Víctimas realizó una significativa inversión en proyectos destinados a las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, alcanzando una suma superior a los 6.800 millones de pesos. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de atención y reparación a las víctimas. En febrero del 2024, el Congreso colombiano aprobó la Ley 2343 de 2023 y en esta introduce modificaciones importantes en los plazos para que las personas que han sufrido violencia en el país puedan declarar ante el Ministerio Público y así definir su situación jurídica. En abril de este mismo año, la congresista Karime Cotes, del Partido Liberal, quien es la ponente del proyecto de la ley que busca reformar la ley de víctimas, anunció que ya se había alcanzado un acuerdo para radicar la ponencia y abrir el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Para el año 2024, la Unidad para las Víctimas se ha fijado como meta lograr el 62% de las indemnizaciones para aquellas personas que ingresaron a la ruta priorizada hasta el 31 de diciembre del 2023. La entidad espera contemplar el restante 38% del 2025 con el objetivo de ponerse al día en este cuatrenio. Paz en Voz es un podcast de la radio San José de Cúcuta, emisora institucional de la Universidad de Pamplona, Colombia. Paz en Voz es una idea original de Karina Silva, directora de la emisora Radio San José y docente universitaria de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona. La investigación periodística, la producción y la musicalización estuvieron a cargo de quien los estuvo acompañando durante este proyecto, Mónica Rodríguez. Agradecemos a nuestros invitados e invitadas durante cada episodio. Ellos fueron en un orden del número 1 al número 5. Lucy Estela y Alejandra Bonilla, Enrique Bertus, Luis Fernando Niño, Juliet Cano y Patricia Giraldo. Soy Mónica Rodríguez. Gracias por escuchar.